Bueno, vamos a ver. Límite de grano y borde de grano. Espero que no truene la compu. Dice ahí, ¿qué son los límites de grano, bordes de grano? Dice, son una porción del material donde la estructura cristalina está orientada de manera distinta. ¿A qué se refiere de manera distinta? Que los átomos que vienen de la estructura cristalina de un cristal chocan con los átomos de otro cristal que está creciendo del otro lado durante la solidificación. Esto es porque hay varios sitios donde crecen los núcleos. Hay toda una teoría de nucleación al respecto. No la vamos a ver aquí en el curso, pero cuando comienza a solidificar, hay ciertas zonas donde comienza a crecer cada uno de los cristales. Por supuesto, cuando esos cristales crecen y chocan, ¿qué le va a pasar? Pues van a formar estos límites bordes de grano, que básicamente son una desalineación de la estructura cristalina y sobre todo se dan en lo que se conoce como un material policristalino. Es decir, no se da en materiales monocristalinos, donde se favorece que no existan estos bordes de grano, ¿no? ¿Cómo se ve o cómo se trabaja un elemento con bordes de grano? Pues se trabaja a través de la metalografía, lo que conocemos como metalografía, y en esa metalografía se pule a espejo, ¿no? Básicamente se pule a espejo y se echa un reactivo que le llaman un reactivo de ataque químico, en el cual, pues bueno, es más susceptible el borde de grano al ataque y se revela la microestructura, ¿no? El tamaño de los cristales o de los granos, le llaman granos metálicos en el material. Por ahí dice ahí un método para controlar el tamaño de grano y este método para controlar las propiedades del material sería controlar qué tan grande quiero cada uno de estos granos. ¿Cómo lo podrían controlar? Pues sería modificar la forma en la que solidifica o transforma la fase, ¿no? Una idea sería enfriar más rápido o más lento. Con eso controlo el tamaño de los granos, porque mientras más rápido enfríe, pues más núcleos posibles tengo y entonces los granos quedan más pequeñitos, ¿no? ¿Qué pasa? Otra forma de controlar los granos sería a través de introducir a propósito sitios de nucleación, es decir, algo que le llaman el refinamiento químico. Yo introduzco algunas impurezas y en esas impurezas crecen los granos alrededor, ¿no? Esa sería la otra idea, refinar con alguna sustancia que favorezca el crecimiento de los granos. Lo mismo que le pasa a una botella de refresco cuando le meten una cuchara, ¿no? ¿Qué le pasa alrededor de la cuchara? Le crecen las burbujas, ¿no? Lo mismo va a pasar con un material. Si yo introduzco a propósito algún soluto, ¿no? Alguna suspensión de algo, ¿qué va a pasar? Ahí van a crecer los granos metálicos, van a crecer de otro tamaño, ¿no? ¿Qué va a pasar con los bordes o los límites de grano? Pues van a limitar el movimiento de quién, de las dislocaciones. Básicamente, el límite de grano es importante porque es una barrera natural para las dislocaciones. Cuando llega una dislocación al borde de grano, pues va a generar zonas de tensión o compresión, de tal forma que no va a poder avanzar y va a endurecer al material. Cuando nosotros deformamos a un material, realmente lo que está sucediendo, estamos moviendo, creando dislocaciones que finalmente chocan en el borde de grano. Y ese choque o ese impedimento para moverse es lo que me genera la famosa, ¿qué? El famoso endurecimiento, ¿no? Y bueno, vamos a ver aquí, dice, el tamaño de grano se puede controlar a través de qué? De solidificación. Se pueden agregar elementos aleantes o algún tratamiento térmico, enfriamiento o calentamiento de cierta forma, ¿no? Todo eso lo vamos a ver más adelante, pero en general, ¿verdad? Mientras más rápido enfríe, ¿qué va a pasar? Más pequeños van a quedar los granos. Bueno, vamos a intentar avanzar. Dice ahí, ¿cómo se clasifican los bordes de grano, los límites de grano? Se clasifican de dos tipos, ¿no? Uno que le llaman de bajo ángulo y otro que le llaman de ¿qué? De alto ángulo. Y esto tiene que ver con qué tan desalineada está la estructura una con respecto a la otra, ¿no? La de bajo ángulo es cuando solamente está hecho el borde de grano de algunas dislocaciones. Es decir, si yo junto un cúmulo de dislocaciones, podría decirse que ahí está el borde de grano, ¿no? La estructura cristalina está casi alineada, ¿no? Pero esa desalineación pequeña me genera un cúmulo, una acumulación importante de dislocaciones que yo en la metalografía la vería como un borde de grano, ¿ok? Y dice ahí cómo se le llama a esas en inglés, tilt boundary, ¿no? Frontera desalineada, ¿no? Frontera eh, chueca, por decirlo así. Y la segunda, dice ahí, el segundo tipo, cuando el ángulo es mayor, se denomina twist boundary. Y este de aquí incluso tiene vacancias, ¿verdad? Un montón de efectos cristalinos extra.
no es un cúmulo de dislocaciones, sino que hay este tipo de efectos, ¿no? Hay zonas con un montón de desalineación de los átomos, hay vacancias, es una zona de muchos defectos cristalinos el borde de grano. Y al final genera una superficie, ¿no? Esa superficie es la que va a impedir que las dislocaciones caminen, ¿no? Pasen a través del material. ¿Qué otras dislocaciones, perdón, qué otros bordes de grano existen? Existen aquellos que les llaman twin boundary, que son los gemelos, ¿verdad? Planos gemelos, cuando una estructura cristalina simplemente sufre una rotación y tiene una alineación casi perfecta, ¿no? Vemos que ahí la estructura cristalina de un lado crece y la del otro es casi se alinea átomo con átomo. A este tipo de fronteras sí permiten el paso de quienes, de las dislocaciones, ¿no? Son fronteras que permiten el paso de las dislocaciones a través de la frontera, el límite de grano. Sin embargo, sí hay dos granos diferentes, ¿no? Hay dos estructuras cristalinas de un lado y del otro. ¿Por qué son importantes los límites de grano? Eh, Además de entenderlos, me interesaría a mí que controlarlos, ¿no? ¿Y cómo los controlaría? Bueno, los métodos más modernos en el procesamiento de metalurgia lo que hacen es laminar, por ejemplo, durante la solidificación. ¿Qué otra cosa por ahí? Enfriar y deformar al mismo tiempo durante una transformación de fase. Y todo este tipo de tratamientos hacen una cierta alineación de la estructura cristalina. Y yo puedo favorecer un tipo de borde de grano por encima de otro. ¿Eso qué va a crear? Pues va a crear un material con, digamos, propiedades hechas a la medida, ¿no? ¿Sí? ¿Tiene sentido? Como yo las necesito exactamente. Y vamos a ver cómo se mide más o menos, vamos a ver cómo se mide más o menos la desalineación o el ángulo entre dos granos. Vean, aquí está el borde de grano. Y tendría que irme al microscopio electrónico de transmisión para intentar ver la estructura cristalina. Y vean que aquí de este lado, si yo trazo una línea que pasa por el centro de varios granos, y de este lado hay otra línea que pasa por el centro de otros granos, aquí mediría el ángulo entre ellos, ¿no? Y con eso clasifican si es de alto ángulo o de qué, o de bajo ángulo. ¿Qué se hace? Se traza una línea que pase por varios centros de cada grano, de cada átomo, perdón, que se vea en la estructura cristalina, una línea que vaya paralela al arreglo atómico, y de ahí se unen, ¿verdad? Se unen las líneas, se mide el ángulo entre los granos. Por supuesto, hay métodos más eficientes que medirlos ópticamente. ¿Cuáles son esos métodos? Los vamos a ver más adelante, pero hay métodos de difracción de rayos X que me permite a mí ver qué grano está alineado con qué orientación, e incluso los pinta de colores, ¿no? Te pinta estos 5 granos son con alineación 1-1-1, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que el plano que estamos viendo es el 1-1-1 y el otro que estamos viendo del lado del verde es el plano 1-1-0, ¿no? Por ejemplo. Eso se puede hacer. Esas técnicas son nuevas, ¿verdad? Se llama EBSD. Las vamos a ver, ¿no? Las vamos a ver más adelante cómo se puede realizar ese tipo de experimentos. Se hace en un microscopio electrónico. Lo único que se hace es se inclina la muestra para que ocurra un fenómeno de difracción y se vea qué alineación tiene cada grano, ¿no? Bueno, vamos a seguir. ¿Cuál es el siguiente? Bueno, la metalografía, vamos a platicar rapidísimo cuál es la idea. ¿Qué es la metalografía? Pues bueno, llevar espejo a los materiales metálicos y llevarlo a un microscopio óptico que no necesita una gran cantidad de aumentos, más o menos unos 2000 aumentos serían suficientes, y por ahí, una vez que se lija y se pule con un abrasivo para que quede acabado espejo, se expone al reactivo químico, ¿no? Lo que habíamos platicado, al ataque químico, hasta revelar los bordes de grano. Por supuesto, el límite de grano es más susceptible, ahí ataca de forma más agresiva el reactivo y con eso puedo observar, ¿no? ¿Qué sucede? ¿Cómo se mide el tamaño de grano? Según las normas ACTM, ¿no? Hay un montón de normas para medir tamaños de grano. Existe un procedimiento en el cual necesito yo obtener la imagen a 100 aumentos. Esa sería la primera condición. O sea, necesito yo medir los granos a 100 aumentos. No puede ser a 200, no puede ser a 2000, no puede ser a 1000. Puedo yo intentar observar, pero la medición del tamaño de grano sería a 100 aumentos. Y la segunda sería medir con esta ecuación cuántos granos hay por pulgada cuadrada. ¿Quién sería n? Sería los granos por pulgada cuadrada. Y n minúscula le llaman el número de grano. Así le llaman, número de grano. Y es un poquito raro porque mientras más grande el número de grano, quiere decir que es más pequeño, ¿no? N minúscula, mientras más grande, es tamaño de grano pequeño. Mientras más chico, más grande el grano, ¿no? Y
viene aquí un ejemplo de cálculo. Por ejemplo, dice ahí, en un material que se determinaron 100 granos por pulgada cuadrada, ¿cuál es el número ASTM para el tamaño de grano? Inténtenlo calcular. ¿Cuál sería la idea si son 100 granos por pulgada cuadrada? Pues simplemente sustituir aquí y despejar n minúscula, ¿no? Sí, quiero pensar que no hay ningún problema, hay que usar logaritmos, una cosa por el estilo. Ok, ¿cómo sería la solución? Vamos a poner aquí. La solución sería despejar n minúscula, y ese sería el despeje, ¿no? Saco logaritmos, me queda el logaritmo de n y logaritmo de 2, baja este término baja del exponente, y luego como queda menos 1, lo paso al otro lado como más 1, y el logaritmo de 2 lo paso dividiendo, ¿no? Algo así les quedó. Y hago la cuenta, aquí no se pueden pegar los logaritmos, ¿se acuerdan que la resta de los logaritmos es la división? Pero no al revés, ¿no? La división no es la resta, entonces no vayan a pegarlos. Y les da más o menos 7.64 el número de grano, ¿no? ¿Dudas, preguntas? ¿Cómo se calcula el número de grano a partir del tamaño? Por supuesto, si ustedes van en una fábrica, probablemente no estén haciendo logaritmos para determinar el número de grano. Lo que van a tener son patrones, ¿no? Patrones que ya tienen el número de grano y nada más comparan y dicen, ay, tiene tamaño de grano 2, tamaño de grano 3, 4, 5, 7, 8, ¿no? ¿Ok? O sea, le vamos a intentar avanzar. Dice ahí, ok, la siguiente es la ecuación de Hall-Petch. ¿Y qué es la ecuación de Hall-Petch? Me relaciona el tamaño de grano con el límite elástico, o le llaman también el esfuerzo de ¿qué? De excedencia de un material, ¿no? El esfuerzo de flencia también, ¿no? Otro nombre que le ponen. El esfuerzo cuando el material comienza a deformarse de forma plástica, ¿no? De forma plástica. Y esa es la ecuación famosa de Hall-Petch. Básicamente lo que vamos a hacer nosotros es determinar a partir del tamaño de grano, intentar predecir cuál es el esfuerzo de excedencia o la resistencia, el límite elástico del material. Y por ahí tiene dos parámetros. Estos dos parámetros se tienen que determinar para cada material. De forma estadística hay que hacer una regresión. Y la vamos a hacer ahorita. Este de aquí sería la ordenada al origen, este sería la pendiente. Este sería mi y, valor en y y valor en x. X sería d a la menos un medio, ¿no? Y básicamente, ¿verdad? Por aquí hay una gráfica. Esta es un poquito volteada, ¿verdad? ¿Por qué está un poquito volteada? Porque está d a la menos un medio graficándose, ¿no? Y dice ahí, mientras más grande el número de grano, ¿qué le pasa al qué? Al esfuerzo de excedencia, es mayor, ¿no? Pero acuérdense que el número de grano significa más pequeño, ¿no? 10 es muy pequeño y 6 es más grande el tamaño de grano. ¿Tiene sentido? Entonces grano grande, 6, grano grande sería baja resistencia, bajo esfuerzo de flencia, ¿no? Y alto número de grano sería grano pequeño, sería alta resistencia mecánica. ¿Ok? Vamos a intentar hacer aquí el ejemplo. Viene por ahí los datos en psis. Si ustedes no saben cuánto vale un psis, que sería pounds per square inch, una cosa por el estilo, ¿no? Que es libras por pulgada cuadrada. Vamos a intentar hacer el ejercicio. Yo lo voy a hacer en el Excel, que dice ahí, ok, a partir de los siguientes datos, que son el diámetro en micrómetros y el esfuerzo de excedencia que se obtuvo para un material, encontrar los parámetros de Hall-Petch, que serían sigma 0 y K, ¿no? Entonces, bueno, voy a abrir el Excel, y ustedes van a intentar hacer lo mismo en la actividad que les voy a dejar. Bueno, voy a copiar los datos que están aquí, ya abrí el Excel. Lo voy a pasar de este lado. Y, ok, voy a quitar este, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Lo primero sería determinar el diámetro y lo vamos a cambiar de unidades. Lo vamos a cambiar a milímetros. ¿Por qué lo voy a cambiar a milímetros? La idea va a ser, a partir de milímetros o centímetros, transformarlo a pulgadas, porque hay que sacar el número de grano, ¿no? ¿Qué número de grano tiene con respecto a el tamaño, el diámetro del grano, ¿no? Entonces voy a ponerlo aquí, le voy a poner el diámetro en milímetros. Se ve un poquito pequeño, pero diámetro en milímetros. ¿Y cómo cambiaría de micrómetros a milímetros? Pues hay un 10 a la menos 3, ¿no? De por medio. 1000 micrómetros es un milímetro, ¿no?
Entonces divido entre 1000, este entre 1000, este entre 1000. Y listo, ¿no? Ahí está en milímetros. La siguiente sería calcular el esfuerzo en megapascales. Y voy a poner aquí sigma, ¿no? Sigma Y, que le llaman sigma yield o límite elástico, ¿no? Esfuerzo de excedencia. Y lo voy a poner en qué unidades, lo voy a poner aquí en megapascales, ¿no? Megapascales son unidades clásicas para el esfuerzo de excedencia. Megapascales, no sé por qué Excel le pone la P minúscula. No sabe de unidades, ¿verdad? Bueno. La siguiente sería, ok, voy a intentar convertir estos datos a megapascales. Por ahí estaba la conversión. La conversión decía un psi, lo voy a poner otra vez, ¿no? Un psi es igual a esta cantidad, ¿no? La voy a copiar. Y entonces voy a pasar de psis a pascales primero. ¿Cómo sería psis a pascales? Divido este entre ¿quién? Más bien multiplico, ¿no? Multiplico por esta cantidad, ¿no? Sí, con eso lo estoy pasando a pascales, porque cada psis vale uno de esos, ¿no? Vale 6894. Para ingeniería siempre le ponen 95, ¿no? Si alguna vez hace una conversión, porfa no le pongan tantas cifras. Le ponen 6895, ¿no? 6895. Y luego, ahí está en pascales, pero lo quiero pasar a megapascales. Lo voy a dividir por 10 a la menos 6, ¿no? ¿Sí? ¿Tiene sentido? Lo voy a dividir entre 10 a la 6. Te lo voy a poner por 1e a la menos 6. Eso sería para pasarlo a megapascales, ¿no? Y quiero pensar que ahí están los megapascales. Serían 338 megapascales, vamos a dejar así. Y voy a recorrer hacia abajo, ¿no? Ahí está. ¿Qué hay que hacer ahora para encontrar los parámetros de Hall-Petch? Pues cambiar el diámetro que está en milímetros, lo voy a cambiar a ¿qué? Acuérdense, la ecuación la voy a poner por acá. ¿Cuál es la ecuación de Hall-Petch? Esta, ¿no? ¿Cierto? Y vean que aquí, este es Y, la pendiente es K, X sería D a la menos un medio, y B, la ordenada al origen, sería sigma 0, ¿no? Y voy a intentar poner eso aquí. Entonces necesito un dato que sea Y. Y ya está, ¿no? El valor de Y para la recta ya están. Pero me falta el valor de X, que sería ¿quién? El diámetro a la un medio, ¿no? A la menos un medio, ¿no? Diámetro a la menos un medio. Ups. A la menos un medio. Y aquí lo voy a poner, este es igual a este valor a la menos 0.5, ¿no? Que sería un medio, a la menos 0.5. Le voy a dar enter y ahí me da el diámetro a la menos un medio. Lo voy a recorrer y listo, ¿no? Ya tengo ahí mis diámetros. Y lo último sería hacer la regresión, ¿no? ¿Cómo se hace la regresión? Pues simplemente aquí pongo la pendiente, lo voy a poner pendiente. Y aquí se pone una ecuación que se llama estimación lineal, ¿no? ¿Qué dice ahí estimación lineal? Dame las y conocidas y las x conocidas para hacerte tu regresión, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las y? Sigma, ya serían las y. ¿Y cuáles son las x? El diámetro a la menos un medio, ¿no? Estas serían las x. Le doy enter y me da la pendiente, ¿no? Ustedes ahí en su calculadora intenten hacer la regresión con los datos que están ahí en el pizarrón, digo en la pantalla. Mientras yo voy a obtener la ordenada al origen. ¿Cómo se obtiene la ordenada al origen en el Excel? Pues si mi ecuación es y igual a mx más b, lo único que voy a hacer es despejar a b. ¿Cómo sería el despeje de b? Y menos mx, ¿no? Pero voy a tomar y promedio menos mx promedio. Esa sería la ecuación para encontrar la ordenada al origen. Entonces voy a borrar. ¿Cómo se calcula la ordenada al origen del despeje? Sería y, promedio de y, o sea, promedio de estas, menos m por promedio de las x, ¿no? Que serían estas. Y me va a dar esa ordenada al origen. Acuérdense, esta sería sigma 0, aquí lo voy a poner al lado, este sería sigma 0. Sigma 0. Y este sería K, ¿no? La constante de Hall-Petch que está aquí, ¿no? Al lado del diámetro.
¿Qué me faltaría? Nada más calcular. Aquí, ¿qué me faltaría? El número de grano, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Cuántos granos hay por pulgada cuadrada? Y muy sencillo, ¿no? Muy sencillo. Lo primero tendría que dividir una pulgada o cambiar este a pulgadas y sacar el área que ocupan, ¿no? El área que ocupan, si tienen cierto diámetro. Vamos a poner aquí, ¿no? ¿Cuál sería el área de cada grano? Le voy a poner aquí, si quieren primero pongo diámetro en centímetros. Diámetro en centímetros. Centímetros sería multiplicar este por 10, ¿no? Este es igual a este por 10, ¿no? Ahí está, ¿no? Ahí está el diámetro en centímetros. ¿Sí sería multiplicar por 10 o dividir? Dividir, ¿no? Creo que es dividir. Voy a poner dividir, ¿no? Dividir entre 10. Dividir entre 10. Sí, porque cancelo, ¿no? Un centímetro abajo es igual a 10 milímetros, ¿no? Sí, sale. Voy a dividir entre 10. Ahí está en centímetros. Los centímetros los voy a pasar a pulgadas, ¿les parece? ¿Cómo se pasa a pulgadas? Aquí le va a cambiar, ¿no? Esto es a pulgadas. Ya estaba en centímetros, lo va a pasar a pulgadas. Sería multiplicar por 2.54, ¿no? Por 2.54. Un centímetro tiene 2.54 pulgadas, ¿no? Sale, ahí está, ya está en pulgadas. Y luego sería sacar el área en pulgadas cuadradas, inch cuadradas. ¿Cómo saca el área para un círculo a partir del diámetro? Es que pi por diámetro al cuadrado sobre 4, ¿no? Algo así. Entonces vamos a poner pi por el diámetro. Pi lleva sus paréntesis. Pi por diámetro. No, quieto con el pi. Pi por el diámetro al cuadrado sobre 4, ¿no? Y bueno, Excel sabe jerarquía de operaciones, va a ser primero el cuadrado y luego las multiplicaciones y divisiones. ¿Sale? Ese es el área en pulgada cuadrada de un grano, ¿no? Y, ¿se acuerdan qué tengo que hacer con mi ecuación para sacar el número de grano? Sería con esta ecuación, ¿no? Voy a ponerla por acá. Ese sería el área de un solo grano, ¿no? Hay que hacer esta ecuación, ¿no? ¿Tiene sentido? Ahora, n mayúscula tendría que tener unidades de grano sobre pulgada cuadrada, ¿no? Entonces sería el inverso de este, ¿no? El inverso del área. Esto es lo que ocupa un grano en área. Si yo lo invierto, sería lo que ocupa ¿qué? ¿Sí? ¿Tiene sentido? Sale, vamos a intentar hacer el cálculo. Dice ahí el número de grano. El número de grano sería igual a ¿quién? A 1 más logaritmo natural del inverso, o sea, 1 entre ¿quién? 1 entre este. Entre el logaritmo natural de ¿quién? Perdón, logaritmo base 10. Son logaritmos base 10 de ¿quién? De 2, ¿no? Lo pudieron haber hecho con logaritmo natural. Yo lo hice con logaritmo base 10. Y según yo me debe dar el tamaño de grano. Déjenme revisar nada más si hicimos todo correcto. Creo que algo está mal. Vamos a checar otra vez, ¿no? El diámetro sería multiplicar por 2.54 entre 10. Esto me da el diámetro de un grano, ¿no? Y luego calculo el área de un grano. Creo que sí es directo, ¿no? Área sería, ¿cuántos granos hay por qué? Por pulgada cuadrada. Ok, vamos a sacar n, ¿no? ¿Cómo sería el número de granos? El número de granos totales que hay, ¿no? Sería una pulgada, la divido entre, ¿qué? El área que ocupa un grano, ¿no? Una pulgada la divido entre esta, ¿no? Y eso me daría el número de granos, son muchos, ¿no? ¿Sí? Una pulgada la divido entre el área de esto, y ahí está n mayúscula. Con ese escribo mi ecuación, que esta es esta ecuación, ¿no? Es la misma, esta ecuación para el número de grano es la misma que ¿cuál? Que esta, ¿no?
¿Sí? ¿Tiene sentido? Nada más está despejada. Yo doy el número de granos en una pulgada cuadrada y esto me devuelve ¿qué? El número de grano, ¿no? ¿Cierto? Bueno, algo así tienen que hacer en su actividad. Calcular el tamaño de grano. Les voy a poner el video. ¿Ok? Bueno, vamos a seguir. Vamos a seguir. ¿Qué tienen que hacer después? Hacer la gráfica, ¿no? Vamos a poner la gráfica. La gráfica del diámetro en milímetros contra el esfuerzo en megapascales, ¿no? Y vean la tendencia es lo más importante. ¿Qué dice la tendencia? Mientras más diámetro, más baja es la resistencia, ¿no? Ahora, la ecuación de Hall-Petch es muy buena cuando hace predicciones en esta zona. ¿Qué le pasa a la ecuación? Conforme va reduciéndose el tamaño de grano, tiende exponencialmente hacia arriba, ¿no? Y ahí la ecuación de Hall-Petch es muy mala. Eso es importante, ¿no? Cuando yo ya voy a tamaños de grano muy pequeños, ya no es tan confiable la ecuación de Hall-Petch. Para tamaños grandes, cuando yo voy reduciendo paulatinamente el tamaño de grano, sí es muy buena para predecir resistencias mecánicas. ¿Tiene sentido? Entonces, cuando yo reduzco demasiado, ya no es tan fiable. Bueno, vamos a seguir. Vamos a ver el último tema, que es la importancia de los defectos cristalinos. Y dice aquí, ¿cuál es la importancia de los defectos cristalinos? Dice, cualquier imperfección en un cristal aumenta la energía interna en el lugar de la imperfección, ¿no? ¿Qué va a pasar? Siempre que yo tenga vacancias, sitios intersticiales, sitios sustitucionales, con átomos sustitucionales, esa, esa imperfección del cristal aumenta la energía del material, la energía interna del material, y eso va a hacer que se endurezca, que tenga mejores propiedades mecánicas. ¿Eso por qué? Porque al desplazarse, ¿verdad? Al desplazarse las dislocaciones, van a chocar, ¿verdad? Van a chocar con esos defectos cristalinos y van a impedir el paso de la dislocación, lo que va a hacer que el material se endurezca, básicamente, ¿no? Entonces, esa sería la primera parte, ¿no? Toda dislocación que encuentre a un defecto cristalino va a requerir mayor energía para intentar deslizarse, ¿no? Eso mejora, siempre mejora las propiedades ¿qué? Mecánicas. Por eso las personas cuando hacen aleaciones introducen la cantidad correcta de elementos aleantes. ¿Qué va a hacer eso? Deformar la red cristalina, irse al borde de grano, generar bordes de grano, de tal forma que las dislocaciones no puedan caminar y el material sea más resistente. ¿Cuál sería el segundo? Dice ahí, para aumentar la resistencia de un material, pues hay que controlar el número y el tipo de defectos cristalinos. ¿Qué pasa si yo elijo mal el elemento aleante y no deforma adecuadamente la red cristalina? Pues en vez de, va a ser una impureza, ¿no? Se va a convertir en una impureza, la cual es indeseable, porque al contrario va a disminuir las propiedades mecánicas, ¿cierto? Sale. ¿Qué es la siguiente? Dice ahí, al deformar plásticamente un material, ¿qué le va a pasar? Aumenta el número de ¿quién? De dislocaciones. Y eso mejora las propiedades mecánicas. El famoso que le llaman ¿qué? Endurecimiento, ¿por qué? Por deformación. Siempre que yo deformo en frío, ¿qué le va a pasar al material? Va a generar más dislocaciones que se van a atorar en el borde de grano y eso va a endurecer o mejorar las propiedades mecánicas de mi material. ¿Qué pasa? Y es un error clásico, ¿no? Error clásico de todo metalúrgico novato. Quieren deformar una pieza y en vez de hacerle tres laminaciones, lo quieren hacer todo en una sola, ¿no? Reducir el área en una sola. ¿Qué le va a pasar a su material? Se va a fracturar. ¿Por qué? Porque hay un límite, ¿verdad? Hay un límite en la curva de esfuerzo de formación en el cual el material se fractura. Y entonces, ¿qué tengo que hacer para reducir el número de dislocaciones? ¿Cómo las quito? ¿Cuál sería la forma contraria? Pues se lleva a cabo un tratamiento que le llaman recocido. ¿Qué es el recocido? En inglés le llaman annealing. ¿Qué es el annealing? Ok, la idea es calentar la pieza para cancelar las dislocaciones. El calentamiento lo que va a hacer es va a hacer que las dislocaciones liberen los esfuerzos, ¿no? Caminen y se cancelen unas a otras hasta que ¿qué? Mi material como que se resetea, ¿no? Ya tiene nuevamente bajas propiedades mecánicas y lo puedo seguir deformando. Si yo le hago una y otra deformación, ¿qué va a pasar finalmente? Se va a fracturar el material, ¿no? Tengo que darle entre paso y paso de laminación, tengo que darle un recocido, un calentamiento para liberar esas dislocaciones y volverlo a deformar, ¿no? Caliento y deformo, caliento y deformo. ¿Cómo logran espesores del tamaño del papel aluminio? Pues calentando y deformando, una y otra vez. No se puede ser de un solo paso, no puedo tener un planchón de aluminio y órale, ¿no? Hazte papel aluminio. ¿Sí? Es un proceso largo de calentar y deformar, calentar y deformar. ¿Sale? ¿Qué pasa? Lo siguiente, ok, dice ahí,
Agregar elementos aleantes con las dimensiones y la concentración adecuada promueven los defectos cristalinos, ya lo habíamos dicho. Y muchas veces estos elementos aleantes se le conoce como endurecimiento. ¿Por qué? Por solubilización, que es una solución sólida. Y eso lo vamos a ver en el siguiente, ¿no? La siguiente clase. ¿Qué es la solución sólida? Cuando yo introduzco elementos aleantes que deforman la red cristalina y me endurecen a mi material, ¿no? Y dice ahí, a eso le llaman la solubilización, la solución sólida o el endurecimiento por solubilización, ¿no? Introducir el elemento adecuado, ¿no? En el tamaño adecuado, en la cantidad adecuada en la red cristalina para mejorar las propiedades mecánicas. Y dice ahí, ¿cuál es el último paso para mejorar las propiedades mecánicas? Controlar el tamaño y la cantidad de ¿quién? De granos metálicos. Dice ahí, esto impide el desplazamiento de las ¿qué? De las dislocaciones. Si tengo muchos límites de grano, si tengo grano chico, ¿qué va a pasar con las dislocaciones cuando choquen con ese límite de grano? Van a hacer que el material resista más, ¿no? Van a producirse muchas dislocaciones, pero todas chocan con el límite de grano. Y entonces, ¿qué pasa con el material? Resiste, tiene una mejor resistencia. Dice por ahí, ¿cómo promuevo el tamaño de grano? Pues número uno, enfriando, con el enfriamiento, ya vimos, se enfría más rápido, creo más sitios de nucleación y me va a crear bordes de grano, o más bien límites, más bien granos pequeños, ¿no? ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Dice ahí, la segunda es precipitar fases, y esto es importante. ¿Qué pasa? Imagínense que nuestro material está solubilizado a alta temperatura y yo al enfriarlo, como si fuera agua y aceite, internamente el material se separa en dos fases. Eso me va a crear pocos bordes de grano o muchos bordes de grano. Muchos, ¿no? La famoso eutéctico, ¿no? Láminas. Una fase precipita con otra. ¿Qué es un eutéctico? Y eso lo vamos a ver en la próxima clase. ¿Qué es un eutéctico? Es un precipitado. Es cuando tengo dos fases que al momento de enfriarlas se separan como si fuera agua y aceite y me generan láminas. Como la perlita, ¿no? Como la perlita, famosa perlita del acero. ¿Qué pasa con las láminas? Pues son límites donde la dislocación no puede pasar, ¿no? Y la perlita tiene bueno, todos los eutécticos, o cuando se precipitan fases, tiene una resistencia mecánica muy alta, ¿no? ¿Sí? Si yo tengo una fase continua y no tengo límites de grano, ¿qué va a pasar? El material deja fluir a las dislocaciones y se deforma fácilmente, ¿no? Tiene menor resistencia mecánica. Y bueno, aquí está un patrón de tamaño de grano. Sería como el que encontrarían en una fábrica. No se van a poner a hacer el logaritmo ni nada de eso, sino lo que tienen es un patrón como este en el cual nada más comparan la micrografía. Tiene que estar a ¿cuántos aumentos? A 100 aumentos para poder revisar qué número de grano tiene, ¿no? Esta sería la forma de hacer el cálculo. Bueno, dudas, preguntas con lo que hay que hacer.